Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a comenzar una entrevista con dos profesionales sanitarios que nos van a hablar de su experiencia sobre el tratamiento de pacientes con COVID. Yo soy José Miguel Alonso Íñigo, soy anestesiólogo, trabajo en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y soy el director del Grupo Español Multidisciplinar de Terapias No Invasivas. Esta tarde vamos a continuar con una serie de entrevistas que ya hicimos hace un par de semanas y vamos a continuar con estas entrevistas para que podáis tener una idea de cómo se ha estado trabajando en este país y cómo se han enfrentado los diferentes profesionales a la pandemia por COVID. Nuestros invitados de esta tarde son dos excelentes profesionales, son adjuntos ambos dos del Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo, en Bilbao. Una de ellas es Rosa Gutiérrez Rico, que es anestesióloga de este hospital, y el otro invitado es Valentín Cabriada, que es neumólogo también del hospital. Y nada, vamos a comenzar. Yo quisiera que tanto Rosa como Valentín hicieseis una breve presentación de quiénes sois, cuál es vuestro background, vuestro bagaje en esto de la ventilación y del tratamiento de los pacientes con COVID. Y bueno, y después comenzaremos un poquito a hablar de temas interesantes relacionados con el tratamiento de estos pacientes con neumonía por COVID. Adelante, Rosa. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todas las personas que estéis conectados. Agradecer a Vigón por la excelente idea de estas entrevistas, que seguro que nos enseña muchísimo a todos. Espero que sea de vuestro interés. Muchísimas gracias a José Miguel. Lo considero un amigo, un colega, una persona con la que estoy todos los años desde hace 12 en contacto. Somos apasionados de la ventilación no invasiva y aprendemos, yo creo que muchísimo juntos. Y también agradecer muchísimo al doctor Cabriada, a Valentín, que ha sido para mí una ayuda y un colaborador que siempre recordaré en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, y creo que también hemos aprendido, hemos colaborado, creo que hemos intentado ser más eficientes y obtener buenos resultados con nuestros pacientes. Ya iremos mostrando algo de nuestra experiencia a lo largo de la charla. Valentín. Sí. Bueno, pues después de este agradecimiento que me ha lanzado aquí Rosa, bueno, pues muchísimas gracias, Rosa, por todo lo que nos has ayudado tú, en realidad, en este proceso. Bueno, yo soy neumólogo, pero mi relación con la ventilación invasiva, aparte de lo que pude hacer durante la residencia, tuvo lugar más probablemente en una época de 6 años en las que trabajé en el servicio de urgencias de nuestro hospital. Ahí tuve mucha relación con dispositivos de CPAP no mecánicos que hasta ese momento yo nunca había utilizado. Luego también estuve muy vinculado a la ventilación invasiva en mis primeros años de vuelta a la neumología, y mi carrera fue evolucionando y me he ido dedicando más al tema de la apnea de sueño hasta que ha llegado el COVID, y bueno, pues tuvimos que reaccionar todo el servicio de una manera y me he visto otra vez zambullido de nuevo en este apasionante mundo que, bueno, pues me gusta muchísimo, no es que lo dejara por disgusto. Y hemos tenido una experiencia, bueno, pues en ocasiones terrible y en ocasiones también, por qué no decirlo, muy enriquecedora. Yo espero que a la gente que está hoy aquí, que se ha conectado hoy jueves a las 5, después de tantos y tantos webinars estos meses, pues le resulte provechoso el oírnos lo que podemos contar y de cómo hemos trabajado y cómo hemos hecho. Muy bien, gracias a ambos dos por esta magnífica presentación. Os hemos reunido aquí porque realmente a mí, cuando yo conocí la forma en la cual se estaban tratando a los pacientes por COVID en el Hospital de Cruces, a mí me llamó mucho la atención porque yo creo que habéis sido un caso particularmente interesante dentro del ámbito español, puesto que de alguna forma y en tiempo récord habéis conseguido crear una especie de unidad de cuidados respiratorios o unidad de cuidados intermedios para estos pacientes, pero lo habéis hecho de una forma muy interesante, puesto que yo creo que le habéis dado un enfoque multidisciplinar, muy centrado en el paciente para intentar aportar soluciones reales más allá de especialidades, ¿no? Y yo creo que por eso hemos querido esta tarde juntaros aquí
para que compartáis con nosotros pues toda vuestra experiencia y todo vuestro aprendizaje y que nos digáis, bueno, qué futuro también puede tener qué futuro tienen estas colaboraciones o este tratamiento transversal de los pacientes complejos. Me gustaría puntualizar al público que si quiere hacer algún tipo de pregunta a lo largo de esta entrevista, pues lo pueden hacer a través del chat, nos dejan los comentarios por escrito y luego al final de esta entrevista pues intentaremos contestar a todas vuestras dudas y todas vuestras preguntas. Entonces, para empezar esta pequeña entrevista, por ejemplo, Rosa, si te parece, y luego Valentín nos vas comentando, ¿cómo surgió la idea de empezar a trabajar juntos y empezar a centralizar el tratamiento de los pacientes en el hospital? Y otra pregunta, ¿es una forma de trabajo habitual? ¿Ya trabajabais así? ¿O esto ha venido, de alguna manera, sobrevenido por las circunstancias? Si queréis comentar. Yo conozco a Valentín hace años. La verdad es que, nuestra unidad de reanimación atiende fundamentalmente pacientes posoperados, politraumatizados. Normalmente el paciente médico va de inicio a la UCI, llevado por intensivistas, y nosotros aportamos nuestras camas y nuestra formación en los momentos en que la UCI está sin disponibilidad de camas. Como os digo, entonces yo fundamentalmente el contacto que tenemos con el servicio de neumología de mi hospital es más en la desescalada de pacientes que hacen complicaciones respiratorias durante su estancia en nuestra unidad, aunque también, por supuesto, recibimos pacientes con insuficiencia respiratoria como origen de su patología, como digo, cuando la UCI no tiene disponibilidad de camas. De manera que yo creo que es muy importante que fortalecer la comunicación entre los profesionales dentro de un hospital. Yo, teniendo en cuenta además que el soporte respiratorio tiene una característica multidisciplinar en el que la cadena asistencial va desde la urgencia hasta las plantas de hospitalización, hasta las unidades de críticos, yo creo que los pacientes se benefician especialmente cuando esta cadena asistencial funciona en todos sus eslabones y de una forma coordinada. La idea surgió un poco porque, teníamos la idea del colapso sanitario que se estaba produciendo primero en China, luego en Italia, luego en Madrid. Y la verdad es que cuando llegó a Cruces, a mí, me asustaba un poco la idea de que los pacientes que oíamos que llegaban muy graves y que muchos de ellos requerían intubación y ventilación mecánica invasiva, tenía un poco, por una parte tenía miedo al colapso de nuestras unidades y por otra parte oíamos el mensaje inicialmente de que el paciente llegaba y pasaba del Ventimás, de la mascarilla de reservorio para intentar mejorar la hipoxemia a directamente intubarle. O sea, oíamos mensajes de prescindir de unas terapias que a lo largo de este siglo nos han dado grandes resultados que se han ido desarrollando y de las cuales, como parte del grupo de terapias no invasivas, yo soy una auténtica apasionada, ¿no? Los resultados tan buenos que hemos tenido con estas terapias durante todo este siglo me parecía que no se podían malgastar en una patología que en principio era tan desconocida, pero también tan compleja y que suponía el riesgo del colapso sanitario. Entonces, con toda esta problemática y teniendo en cuenta todas las barreras y todos los obstáculos en cuanto a disponibilidad de material, incluso de infraestructuras dentro del hospital, me puse en contacto con Valentín, con el servicio de respiratorio, y en concreto con él y con algunos compañeros suyos, en la idea de intentar establecer nexos de colaboración en cuanto a, por ejemplo, proporcionarles material que nosotros teníamos en ese momento, porque de forma inicial la reanimación se fue adaptando y aunque veíamos pacientes no COVID, evidentemente la carga asistencial de la cirugía no COVID se fue disminuyendo drásticamente y eran ya pacientes COVID. Cada vez se fue ampliando más nuestra unidad en la atención de estos pacientes.
Inicialmente sí que los pacientes que recibíamos estaban extremadamente graves, tenían una insuficiencia respiratoria muy severa y casi todos requerían directamente, tenían criterios de ventilación mecánica invasiva, con lo cual nosotros disponíamos en ese momento de material para realizar terapia no invasiva y entonces la idea fue, junto con Valentín y con algunos compañeros suyos del servicio de neumología, intentar aplicar o prestar ese material junto con el material que ellos tenían en sus plantas de hospitalización, en la idea, con el objetivo de mejorar el soporte respiratorio de sus pacientes en la planta de hospitalización e incluso evitar, si fuese posible, que ingresasen en la unidad de reanimación, si es que se producía una mejoría clínica, o por lo menos, si finalmente fracasaban esta terapia, que llegasen en unas condiciones más óptimas en lo que cabe a nuestra unidad de reanimación. Yo creo que ese fue nuestro objetivo. Sí, pues, Valentini, por vuestra parte, ¿teníais experiencia en trabajar de forma multidisciplinaria o esto ha surgido por una necesidad real? Esto nos ha llevado, la pandemia nos ha llevado a esta situación casi, o sea, pues como ha pasado todo con ella, que te ha pegado en la cara y para cuando has querido reaccionar ya ibas un poco tarde. En nuestro caso, nuestra relación era pues, un poquito lo que ha dicho Rosa, de intentar bajar a planta a pacientes que han tenido posoperatorios tórpidos, traqueotomizados y tal, pues para intentar ir desconectándolos y llegar al final al cierre de la cánula. Era un poco la conexión que teníamos con el servicio de anestesia antes de este proceso. ¿Qué ha pasado en la pandemia del COVID? Bueno, pues inicialmente, igual luego yo creo que eso es motivo de mayor charla, pues venía una serie de recomendaciones, una serie de axiomas de que el soporte respiratorio no invasivo está prohibido, que es malísimo y contagia a todos los profesionales sanitarios además. Y empezamos en nuestro servicio en principio se siguió esa tendencia, pero llegó un momento en que vimos que eso no podía ser, que que estábamos desaprovechando una terapia que en otras ocasiones, en otros contextos, nos está dando unos resultados fenomenales. Tanto Rosa desde anestesia y algunos compañeros suyos, como también nuestros compañeros del servicio de urgencias, con los que, bueno, pues por mi pasado tengo mucha relación, pues empezamos a reunirnos y a mover el tema de que había que considerar la posibilidad del soporte respiratorio no invasivo, que había que evitar el colapso de las unidades de críticos y que era algo que se podía hacer por parte del servicio de neumología. Teníamos una escasez de material, digamos, adecuado teníamos mucho material para otro tipo de situaciones, el típico fracaso hipercámnico de la hiperventilación obesidad o del EPOC, pero no tanto para estos pacientes. Y bueno, pues llegamos después de entablar las primeras reuniones y tal y ver la enorme disponibilidad que nos prestó Rosa de poder disponer de equipos, de su ayuda, de su experiencia, pues nos metimos en este camino, como digo, un poco tarde. Yo creo que es una autocrítica que es así, que reaccionamos un poco tarde, más aún viendo los buenos resultados que hemos tenido, y de esta forma empezamos esta colaboración que hemos llevado a cabo durante la pandemia. Muy bien, Valentín. La verdad es que siempre más vale tarde que nunca, ¿no? Puesto que en otros sitios todavía estamos en esa situación de no llegar y de no haber podido establecer estos vínculos de tratamiento multidisciplinar como habéis hecho en Cruces. Te quería hacer una pregunta, Valentín, dado que la mayoría de los pacientes han sido tratados en la unidad de neumología. ¿Cómo, desde un punto de vista organizativo, cómo habéis hecho esta unidad? ¿Cómo os lo habéis planteado? ¿Y qué profesionales se han implicado o han estado trabajando? Desde un punto de vista práctico, ¿cómo habéis hecho esa organización en el día a día del manejo de los pacientes fuera de las unidades de críticos, en la planta, para dar ese soporte ventilatorio de una forma que yo creo que ha sido bastante buena? Bueno, pues la verdad es que la organización ha sido un poco lo mismo que he dicho antes, arrastrada por la situación. Cuando surgió todo esto que hemos comentado, pues se intentó buscar una ubicación idónea para tener una unidad concreta, o sea, con una serie de camas concretas asignados. Como bien dice una compañera mía, la doctora Sonia Castro, que es en realidad es la que ha trabajado en esto, la que más con diferencia, yo estoy aquí figurando un poco más o menos. Como bien dice ella, si estamos esperando a tener esa ubicación maravillosa, concreta y todo eso,
no hubiéramos empezado. Al final hubo que lanzarse a la piscina al vacío. En ese momento nosotros estábamos bajo la atención de médicos de nuestro servicio. Había 4 plantas enteras de nuestro hospital y cuando decidimos empezar, como veíamos que no arrancábamos, si esperábamos a disponer de una ubicación concreta y con todo en orden, pues lo hicimos allá donde estaba el paciente y donde disponíamos de equipos y de profesionales implicados de nuestro servicio, con la ayuda, como hemos dicho, del servicio de anestesia, pues ahí empezamos. Según fuimos avanzando un poco el tiempo, fuimos intentando acotar estos pacientes y irlos trasladándolos a nuestra unidad, que era una de esas 4 en las que trabajábamos, en concreto, pues a unas habitaciones que disponemos con presión negativa. Evidentemente esas habitaciones con presión negativa no eran pensando hace años en el COVID, era sobre todo por el tema de la tuberculosis, pero nos han venido muy bien para intentar ubicar a estos pacientes con estas terapias no invasivas en estas habitaciones con la monitorización que hemos podido disponer. Y lo que no hemos podido llegar a disponer en ningún momento, que igual ha sido la principal pega que nos impidió tener una ubicación concreta y definida, fue la ausencia de personal de enfermería disponible formado para trabajar en ella. Pero bueno, digamos que de un inicio en el que teníamos pacientes con soporte respiratorio no invasivo dispersos por estas plantas, los conseguimos ir llevando poco a poco a estas habitaciones que digo, en nuestra planta, con una enfermería ya más formada y bueno, también recibimos, hay que decir que también a mitad de todo esto empezamos a recibir equipos pues procedentes de donaciones, procedentes de compras que consiguió hacer Osakidecha, etcétera, y fue mejorando la situación desde un inicio que fue pues o nos tiramos a la piscina o no hacemos nada. Si seguimos esperando se nos va todo por delante. Muy bien, Valentín. Rosa, yo te quería hacer una pregunta sobre globalmente, a Rosa y también a ti, Valentín, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué resultados habéis obtenido? ¿Cuáles fueron los resultados generales de tanto objetivos como subjetivos del manejo de los pacientes de esta manera un poquito diferente? Y sobre todo, quería saber si para llegar a iniciar todo este proceso, toda esta unidad, todo este tratamiento, os habéis encontrado con alguna dificultad. ¿Cuáles son las principales dificultades que os habéis encontrado en el camino para llevar a cabo este tratamiento o esta forma de tratar a los pacientes multidisciplinar y fuera de los sitios habituales? Ya comento que yo creo que la dificultad inicial era esa idea controvertida de que cómo íbamos a practicar terapia no invasiva en una enfermedad con un poder de transmisión de germen tan intensa. O sea, lo primero que tuvimos que luchar fue contra esa idea, yo creo, ¿no? Nos basábamos en estudios que previamente había de la gripe A y algunos que van surgiendo. Y yo creo que, por supuesto, la seguridad de los profesionales siempre ha priorizado en toda nuestra actuación clínica. Siempre hemos tratado a los pacientes protegidos con nuestros EPI. Hemos intentado hacerlo en áreas con presión negativa, a veces se ha conseguido y otras veces no. Recuerdo que yo creo que el primer sistema de alto flujo que puse fue en el gimnasio, que se habilitó también para hacer cuidados críticos llevados por el servicio de anestesia. Recuerdo que creo que fue una embarazada que se pudo incluso hacer una cesárea y que, por si acaso, mis compañeros con una idea muy acertada la acompañaron con el equipo al quirófano, incluso por si hubiese necesidad de utilizarlo allí. Afortunadamente fue un parto con éxito. Lo que quiero decir es que la posibilidad de utilizar terapias no invasivas permite atender a estos pacientes, proporcionarles soporte respiratorio no invasivo allá donde el paciente está, como dice muy bien Valentín. O sea, y no solo esto, o sea, que tiene otras ventajas, pero como digo, como has preguntado, centrándome en la pregunta, la primera dificultad fue esa, o sea, fue convencer a los profesionales de nuestro alrededor que realmente podíamos hacer esta terapia de forma segura.
Otro escollo también en utilizar terapias no invasivas, como tú bien sabes, en la insuficiencia respiratoria hipoxémica, de nuevo, como planteaba esta patología, es que no tiene el rango de evidencia que puede tener la reagudización del EPOC o el edema agudo de pulmón cardiogénico. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que hacer esta terapia a pacientes seleccionados por parte de profesionales formados y con experiencia y en un ambiente protegido. Y esto era los mínimos que yo creo que había que hacerlo. Y además de esto, pues el escollo o la dificultad adicional era pues eso, el tener que estar midiendo todos los sistemas y optimizando a qué, cuándo y en qué momento le poníamos la terapia no invasiva a un paciente y hasta cuándo para retirársela y podérsela proporcionar a otro. En eso, corriendo de aquí para allá, o sea, y llevando sistemas de un lado a otro. Eso fue nuestro inicio. Y Valentín, desde tu punto de vista, ¿qué dificultades crees que han sido las más importantes? Bueno, primero, me gustaría que me dijerais si se me oye, porque me han dicho que se me oye un poco mal, que me quitara los cascos. No sé si se me oye mejor así o peor. Bueno, pues no sé, te oímos un poquito mejor, nos están diciendo. Sí, vale, pues sigo sin los cascos entonces. Bueno, la principal pega que tuvimos, la principal dificultad fue un poco eso, vencer ese axioma que venía de que no se podía utilizar esto, que no estaba indicado y que no aportaba nada más que posibilidad de transmisión. Eso tuvimos que vencer no solo a personal de otro servicio o personal de enfermería y tal, sino en ocasiones pues convencer a nuestros propios compañeros que sí, que lo vamos a hacer, que va a ir bien, que creemos firmemente en ello. Eso por un lado. Por otro lado, en nuestro caso, la falta que teníamos de equipamiento adecuado, que hay esa dificultad donde principalmente nos echó una mano Rosa, que yo recuerdo con la Rosa arriba y abajo con equipos de alto flujo en el ascensor del hospital. Tengo esa imagen cuando que había un paciente malo y me mandaba una foto que ella montándose en el ascensor. Y luego, por otro lado, un poquito lo que comentaba antes, pues que nos veíamos un poco en plantas, por ejemplo, en una planta que habitualmente es la planta de obstetricia, pues para colocar estos aparatos la enfermería no estaba formada inicialmente, hicieron un esfuerzo, espectacular para poder ponerse al día y poder ayudarnos. Y bueno, pues las principales dificultades yo creo que han sido esas las que he comentado. Muy bien, Valentín. Es verdad que son las dificultades que se están planteando en toda España, es decir, la negativa inicial de los profesionales sanitarios a aplicar terapias no invasivas por miedo a la dispersión, cosa que ni la propia Organización Mundial de la Salud recomienda el no uso, al revés, dice que la dispersión de partículas no es tan grande que se recomienda el uso de terapias no invasivas en casos seleccionados. A mí, la verdad, Rosa, que tú me conoces desde hace muchos años, me encanta poner en evidencia a la evidencia. Entonces, esto de que no hay evidencia de tratamiento del hipoxémico con terapias no invasivas, bueno, será porque a lo mejor no se está haciendo tan bien del todo. Pero bueno, este es otro tema para otro foro. Yo quiero que nos introduzcamos un poco un poquito ya en el tema técnico, ¿no? Y hablar de las terapias que habéis empleado. ¿Qué tipos de terapias y tratamientos de forma global habéis dado a vuestros pacientes a lo largo de esta pandemia? Rosa, si quieres. Vale. A ver, fundamentalmente la terapia que nosotros hemos utilizado en reanimación es terapia de alto flujo. Eso es lo que más como terapia no invasiva. Eso no quiere decir que no considere que las dos grandes terapias no invasivas que están indicadas en este tipo de pacientes, en cualquier paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica leve moderada, son, por una parte, la terapia de alto flujo y la CPAP, un sistema de CPAP no mecánica. Que además, en el caso de la CPAP no mecánica, de Busignac, la podemos adaptar y la podemos acoplar al sistema de alto flujo y de esta manera podemos asegurar un nivel de presión en la vía aérea incluso un poco más elevado
que la que conseguimos con la terapia de alto flujo, pero además esta última herramienta nos permite mantener el gas medicinal acondicionado, que es también un aspecto ventajoso. De manera que yo creo que las dos grandes terapias recomendables son, desde luego, la CPAP no mecánica, la terapia de alto flujo, la combinación de ambas, la rotación de ambas. Son dos terapias muy útiles en este tipo de pacientes. Seremos los profesionales los que deberemos, en función de la disponibilidad de material y de las exigencias también del paciente, pues decidir si utilizar una, las dos, o una rotación de ambas, que podría ser una opción quizá la mejor. Muy bien. Y Valentín, vosotros en la planta, ¿por qué terapias habéis decantado? ¿Habéis tenido disponibilidad suficiente de respiradores para hacer terapias no invasivas? ¿Cómo os ha ido o qué terapias son las que más habéis utilizado? Bueno, respiradores teníamos bastante buena dotación, pero en realidad no vamos a engañarnos, no los hemos usado. No los hemos usado no porque no quisiéramos usarlos, sino porque hemos visto que teníamos otros sistemas que en estos pacientes nos aportaban mayor valor. Nosotros inicialmente los primeros casos los intentamos tratar con CPAP, bien sea con dispositivos no mecánicos, bien sea con algunas con CPAPs, o sea, con ventiladores puestos en modo CPAP, pero teníamos varios problemas. Un problema era que las FiO2 que logramos no son ventiladores, no disponíamos de ventiladores que se conecten a la instalación de oxígeno y que tengan la FiO2 regulable, sino que les añadíamos el oxígeno, digamos, a la tubuladura o a la parte trasera del ventilador, y nos quedábamos con FiO2 bastante pues muy insuficientes, y por otro lado teníamos el problema de lo prolongado que es el tratamiento que suelen requerir estos pacientes, y que se hacía muy difícil mantener los días que han sido necesarios mantenerlos con CPAP. Entonces luego, posteriormente, empezamos a meternos más con los dispositivos de alto flujo, gracias a que teníamos mayor disponibilidad, gracias a los préstamos que nos han ido haciendo los diversos servicios de críticos del hospital, y progresivamente a lo largo de lo que ha sido la evolución de esta pandemia, cada vez más nos hemos centrado en el alto flujo. Y no hemos tenido, que a mí me hubiera gustado, pero no teníamos el fungible adecuado para poder hacer la combinación de ambas terapias, es decir, el alto flujo y añadirle pues, la válvula de Busignac para generar además una presión añadida. A mí me hubiera gustado haber tenido esa disponibilidad y esa posibilidad, pero desgraciadamente no ha sido posible. Y fundamentalmente, como digo, al final ya prácticamente casi la totalidad ha sido dispositivos de alto flujo y algo más esporádico el uso de CPAP con dispositivos no mecánicos. Bueno, visto que la verdad es que son las dos terapias que más se están empleando, ¿no? De forma no invasiva. Es verdad, por lo que has dicho, Valentín, los sistemas de CPAP domiciliarios no están preparados para el tratamiento del paciente agudo, y esto ha sido la gran sorpresa que se han llevado muchos neumólogos cuando han intentado tratar con sus CPAP domiciliarias y han visto que necesitábamos, a lo mejor, no tanto presión, pero sí una FiO2 adecuada. Y también la sorpresa de muchos neumólogos cuando pues, se han visto la eficacia que puede tener la terapia de alto flujo por cánula nasal. Me gustaría conocer un poco cuáles han sido vuestros resultados generales, es decir, qué porcentaje aproximado de éxito habéis tenido con las terapias no invasivas y cuál es el porcentaje de fracaso y un poco cómo cómo podríais recomendar o en qué situaciones hay que recomendar las terapias no invasivas frente a la terapia de ventilación invasiva convencional en los pacientes con neumonía por COVID. Pues si quieres, Valentín, y luego Rosa. Bueno, nosotros los datos los tenemos más o menos tabulados, no he traído las cifras exactas. En principio, así que de memoria, yo recuerdo que hemos tenido de veintitantos pacientes, hemos tenido 3 éxitos, en los cuales los 3, por cierto, eran pacientes en los que el soporte no invasivo era el techo terapéutico. Ha habido 2 pacientes más que, pese a estar con el soporte no invasivo, tuvieron que
acabaron siendo intubados, aunque hay que decir que uno de ellos fue porque hizo una hemorragia digestiva y un shock hipovolémico, no por una complicación de la insuficiencia respiratoria, y en los restantes pues hemos conseguido sacar adelante sin necesidad de intubación a ninguno de ellos. Hay alguno todavía que está ahora ingresado. La verdad es que tenemos poquísimos pacientes en estos momentos con COVID, afortunadamente, en nuestro hospital. Y así, a grosso modo, no sé, pues visto así, yo considero que son unas cifras buenísimas. Yo considero que hemos aportado un granito de arena para evitar el colapso de nuestras unidades de críticos, pues con esos 20 pacientes que nos hemos evitado de subir y acabar intubados. Está mal que lo diga yo mismo, el ponerme la medalla, pero bueno, la sensación que tienes es la de haber tenido una buena práctica, haber aportado algo. Y en cuanto a cómo, o sea, en qué momento o cuándo entrar con ellos, nosotros pues al final preparamos una especie de documento, bueno, pues para interno del hospital, para que desde otros servicios que también atendían pacientes COVID, porque no iban todos a neumología, y además no iban de una forma, digamos, en función de su patología predominante. Han sido 3 servicios los que hemos asumido los pacientes: neumología, infecciosos y medicina interna, y no se ha hecho un triaje desde urgencias en el que estuviera más grave desde el punto de vista respiratorio fuera respiratorio. Ha sido según había huecos y disponibilidad en las plantas que controlaba cada servicio. Yo creo que es un área de mejora. Pero bueno, me he ido por los cerros de Úbeda. Lo que quería transmitir. Un poquito hicimos una especie de protocolo o de guía en el cual, por sintetizarlo muy claramente, es si con el 20 más al 50 no te vale y estás pensando en poner un reservorio, llámanos. Si quieres pónselo, pero llámanos para que valoremos el soporte respiratorio no invasivo como paso previo. De una forma muy, muy grosera y muy, muy sencilla. Muy bien. Y Rosa, vosotros en la unidad de reanimación habéis llevado COVID. ¿Cuál es vuestro resultado? Porque claro, en la unidad de reanimación, ¿qué es lo que está pasando o ha pasado en muchas unidades de críticos? No en la Comunidad Valenciana, que hay una cultura muy importante de ventilación no invasiva, pero sí en otras áreas y en otros países. Claro, vosotros en vuestra unidad tenéis la posibilidad de intubación prácticamente de entrada a todos los pacientes. Pero hemos visto que los pacientes intubados en Wuhan, el 90% se morían. Los pacientes en Estados Unidos, aunque los datos que dieron fueron de un 80% de mortalidad, que probablemente sea menor, pues también parece ser que no funcionaba la intubación de todos los pacientes, ¿no? En cambio, nosotros hemos visto en algunos hospitales que la mortalidad es solo del 50% y que en muchas unidades de cuidados críticos se les ha dado ventilación o terapia no invasiva en vez de intubación de entrada. Me gustaría saber que nos comentaras, dado que en vuestra unidad seguramente habéis llevado algún tipo de este tipo de pacientes, ¿cuáles son vuestros resultados globales o vuestra percepción global de la eficacia o no de las terapias no invasivas? Bueno, nosotros hemos tenido 2 grandes grupos de pacientes COVID. Los que venían con insuficiencia respiratoria moderada, casi severa, pero que nos hemos, de inicio, salvo con criterios muy establecidos de paciente ya para intubar, hemos intentado de inicio hacer terapia no invasiva. Tengo que decir que hemos tenido resultados muy buenos, incluso en pacientes con techo terapéutico. Y aquí me quiero detener un poco. O sea, en un momento como este de crisis sanitaria, de colapso sanitario, en el que hemos tenido que oír cómo se hacía triaje de pacientes y se seleccionaban en función de la edad o de la comorbilidad pacientes, evitándoles o no proporcionándoles la oportunidad de la terapia no invasiva. Nosotros hemos dado esa oportunidad a algunos pacientes que además hemos tenido muy buenos resultados. Recuerdo concretamente un paciente de 84 años. Entonces, la terapia no invasiva nos permite ampliar la opción de tratamiento a pacientes que en función de la edad y de la comorbilidad puede tener orden de no intubar, pero eso no quiere decir que no puedan sobrevivir a una situación como esta. Hemos tenido otros pacientes que desde luego han sobrevivido y no ha habido que escalar a terapias invasivas, o sea, que han sobrevivido y que han
y que han tenido una evolución muy adecuada en insuficiencia respiratoria con terapias no invasivas. Y son pacientes que también estaban graves, porque lo que observábamos frente a otras insuficiencias respiratorias hipoxémicas que hemos tratado es que tardan más tiempo en recuperarse, o sea, tienes que darles más tiempo. En el momento con la terapia de alto flujo intentábamos bajar el flujo pensando que el paciente, bueno, estaba en una situación ya de mejoría tanto en la hipoxemia como en la disnea, como en el trabajo respiratorio, que el driver respiratorio parecía que había mejorado y que estaba todo más controlado, bajábamos el flujo y para nuestra sorpresa observábamos durante repetidas ocasiones que el paciente volvía a incrementar el drive respiratorio y que volvía a empeorar su situación de hipoxemia, y esto nos ha enseñado estos pacientes. De tal manera que, teniendo más paciencia, hemos conseguido realmente tener éxito con estos pacientes. Alguno también nos ha llegado en una situación muy, muy extrema. Hemos intentado durante la primera o segunda hora hacer terapia no invasiva, y lo que tenemos que tener muy claro, y esto también es un aspecto que quiero recalcar, es que el hecho de que las terapias no invasivas puedan parecer de fácil aplicabilidad y sencillas, no quieren, y bien toleradas además, que son dos ventajas importantes, no resta importancia a la patología que tienen estos pacientes. Es decir, hay que aplicar la terapia, indicarla si queremos dar esta oportunidad, pero hay que monitorizar de cerca al paciente. O sea, tenemos que tener una monitorización estrecha, ver si realmente estamos teniendo éxito o no con la terapia y no retrasar la intubación en estos pacientes. O sea, darles 1 hora, 2 horas, y si vemos que la mejoría de estos pacientes no se produce, y esto nos ha pasado en algunos de estos pacientes, no hemos dudado en intubarlos sin retrasar la ventilación mecánica invasiva. Y lo que hemos observado es que estos pacientes realmente estaban mucho más graves, es decir, son pacientes que han requerido traqueotomía, algunos continúan en nuestra unidad o han estado cerca de 2 meses para recuperarse, con todo lo que supone de tener el riesgo de sobreinfecciones, de tener que cuidar mucho la lesión inducida por ventilación mecánica, asociar prono. O sea, son pacientes con un nivel de gravedad mucho más importante. La verdad es que nuestros resultados en cuanto a mortalidad son bastante buenos, diría yo. O sea, no sé si ronda en torno al 20%, que yo creo que, teniendo en cuenta la gravedad de los pacientes que nos han llegado y esta patología que es tan compleja y tan heterogénea, yo creo que son buenos resultados. Pero bueno, yo creo que lo que afianza es que hay que dar una oportunidad a la terapia no invasiva, si se puede, monitorizándola de cerca y no dudando y no retrasando la intubación en aquellos pacientes que es la única posibilidad, puesto que está fracasando la terapia no invasiva. Es decir, hacer terapia no invasiva, pero hacerla bien y escalar si es preciso. Muy bien, Rosa. La verdad es que es muy interesante esto que nos estás planteando, porque es verdad que en muchos hospitales y en algunas comunidades pues se ha denegado la asistencia, no se le ha proporcionado a los pacientes una alternativa a la intubación por diversos motivos, y realmente nos hemos dado cuenta de que algunos pacientes, bien por su comorbilidad o bien por el techo terapéutico de no intubables, pues se podrían haber beneficiado de una prueba de terapias no invasivas, tanto de sistemas de CPAP como de oxigenoterapia nasal de alto flujo. Y es muy interesante esta reflexión que nos has compartido. Has hablado de un tema que quería yo preguntaros a los dos, que es el tema de la monitorización. Probablemente no estemos haciendo bien las terapias no invasivas, sobre todo en los pacientes hipoxémicos, porque no monitorizamos en absoluto la mecánica ventilatoria de los pacientes. Rosa, tú que me conoces, llevo muchos años diciendo hay que monitorizar, hay que poner sonditas esofágicas, y todo el mundo dice, es que les hacemos daño, es que, bueno, les hacemos daño, ¿no? El paciente se hace daño si no lo monitorizamos. ¿Cómo? Primero, dos preguntas, si quiere comienza Valentín. ¿Cómo habéis hecho la monitorización mecánica de los pacientes para evaluar la evolución de su mecánica ventilatoria en relación a una mejoría o empeoramiento? Y esta pregunta va para Valentín. Y para Rosa, ¿tú crees que es interesante monitorizar la presión
y monitorizar algo más que la frecuencia respiratoria cuando aplicamos sistemas de tipo apnomecánicos? Valentín. Bueno, pues nosotros hemos monitorizado de una forma bastante básica con lo que es la saturación de oxígeno, la presión en los casos que hemos puesto dispositivos de CPAP y luego la monitorización clínica de frecuencia respiratoria, trabajo respiratorio, tiraje, etcétera. Que en ocasiones, la verdad, con el EPI, las gafas empañadas y al final no sabías si veías cualquier cosa. Entonces, no tenemos disponibilidad, sobre todo para en el tema de la oxigenoterapia de alto flujo, pues saber la FiO2 y poco más de la monitorización que podíamos hacer. Saber la FiO2 que está dando el aparato, el flujo, y ver qué saturación de oxígeno estamos consiguiendo en el paciente y qué mejoría o no mejoría de los parámetros clínicos, pues de frecuencia respiratoria, tiraje, descoordinación tóraco-abdominal, etcétera. Con esas herramientas clínicas hemos contado. Pues sí, nos hubiera gustado haber dispuesto de monitores más avanzados, haber tenido algo que nos hubiera indicado la frecuencia respiratoria, que me parece que es muy importante en estos pacientes y que es complicado quizás en ocasiones de medir en este contexto. Bueno, pues en el drive respiratorio nosotros, pues desgraciadamente no tenemos forma de medirlo más que con el ojo. Y así nos hemos comportado y hemos actuado durante estas semanas. Es que en un futuro necesitarías o implementarías unas medidas más avanzadas de monitorización para este tipo de pacientes, no tan severos, sino que pueden empeorar en un rango de unas horas. ¿Para qué? Para ser más precoces a la hora de escalar en la terapia o desescalar, dependiendo. Sí, nos gustaría disponer de mayor monitorización, por ejemplo, en los ventiladores de no invasiva que utilizamos habitualmente, el fracaso hipercápnico, pues cada vez prestamos más atención y estamos más volcados con el tema de ver las curvas, de interpretar las curvas de flujo, de presión, etcétera, y en estas terapias que hemos utilizado en este contexto, pues no hemos dispuesto de estas herramientas. Monitorización hemodinámica, de tensión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera. Afortunadamente, pues sí que disponemos, que no lo he dicho antes, pero sí que creo que en un futuro, si esta unidad que hemos medio esbozado en esta catástrofe se consolida, que creo que debería, y va adelante, creo que deberíamos disponer de unas herramientas más adecuadas para poder monitorizar a los pacientes. Muy bien. Y Rosa, la pregunta que te he hecho, ¿qué opinas del tema de ampliar esa monitorización a los sistemas no mecánicos? A ver, yo no me imagino hacer ninguna terapia si no la monitorizas. O sea, no imaginamos hacer soporte hemodinámico si no monitorizas qué es lo que estás haciendo, cuál es la respuesta y qué estás teniendo, o si estás teniendo éxito o fracaso. Eso por una parte. Por otra parte, la monitorización nos permite individualizar el tratamiento. O sea, todos los pacientes, ya hemos visto que estos pacientes son muy heterogéneos. Son pacientes que a veces han evolucionado, parece que estaban evolucionando hacia la mejoría y de repente te sorprenden, y esto nos ha pasado en reanimación, y empeoran y se produce un empeoramiento. Son pacientes en los que tienes que estar muy encima. No solo estos pacientes COVID de los que estamos hablando hoy, los pacientes no COVID también. La insuficiencia respiratoria en general y la hipoxémica en particular es preciso monitorizarla. O sea, hemos dicho que no podemos retrasar la intubación, hemos dicho que hay que darle un tiempo y para eso necesitamos tener predictores de éxito y de fracaso de las herramientas que utilizamos. Considero que es fundamental hacer uso de las curvas de presión, de flujo, de volumen. En esto me quiero detener un poco, en las curvas de volumen y de la frecuencia respiratoria, por supuesto. Me detengo en las curvas de volumen porque cuando yo empecé hace muchos años, bueno, algunos años ya, más de los que me parece, con la terapia no invasiva, yo recuerdo que bueno, me decían, bueno, es muy importante valorar e interpretar la curva de presión y la curva de flujo. La de volumen no es muy importante. Y realmente yo creo que en las terapias no invasivas en los primeros años no se dio especialmente importancia a la curva de volumen.
Pero el volumen es muy importante. El volumen es muy importante porque sabemos que para hacer una ventilación protectora, y eso lo sabemos muy bien en ventilación mecánica invasiva, tenemos que cuidar mucho el volumen que suministramos a nuestros pacientes para evitar la sobredistensión pulmonar, que sabemos que está relacionada con el estrés, o sea, para evitar la lesión secundaria que podemos añadir no solo por un drive respiratorio intenso no soportado por nuestras herramientas, sino porque suministremos una presión transpulmonar y un volumen tidal excesivo para ese paciente. O sea, de manera que monitorizar la presión, el flujo y el volumen, además de la frecuencia respiratoria, es fundamental para saber con qué paciente nos estamos enfrentando, porque sabemos que cuando se originan presiones transpulmonares elevadas y volúmenes elevados, el riesgo de fracaso de la ventilación no invasiva es mayor y que ese paciente es más grave y que probablemente tengamos que asistirlo con terapias invasivas. O sea, no se debería hacer terapias no invasivas si no tenemos monitorizado al paciente. Y en este sentido, yo creo que Vigon ha hecho una apuesta de éxito, que es diseñar la CIPA de Lusignac Plus, que asocia un sensor de flujo con un monitor, el Liberty, que nos permite monitorizar todos esos parámetros que yo considero que son fundamentales y que sí que lo echábamos de menos en la era previa de la CIPA de Lusignac, que consideramos que es un magnífico instrumento de presión, de generar presión, pero que nos quedábamos un poco cortos con la monitorización tan solo a través del manómetro de la presión generada en la vía aérea, ¿no? Que era lo que hacíamos hasta ahora. Y creo que algunos profesionales ni siquiera eso. O sea, desde luego, tener una monitorización completa nos permite hacer la terapia de forma más segura, de forma más tranquila, de forma individualizada. Y yo creo que no hay otra forma de hacer esto. Sí, sí, muy bien, Rosa. Bueno, sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo porque, bueno, pues a mí me gusta mucho este tema de la protección pulmonar, ¿no? Ya sabemos que probablemente en los pacientes hipoxémicos la ventilación no invasiva ha fallado por la sobredistensión pulmonar y el exceso de driving pressure en los infinitos estudios que podamos analizar. Esto de EPAP de 5, presión de soporte de 10 y así tratamos a todos los hipoxémicos. Es un poquito diferente. Entonces, en ese contexto, pues es razonable que hayamos fracasado en el hipoxémico y que el futuro de las terapias no invasivas en los pacientes hipoxémicos dependa de una mejor monitorización. Y yo quiero haceros una última pregunta y, por supuesto, animo a todo el público a que empiece a subir preguntas para el coloquio. Pero es un dato que ha comentado antes Valentín, que es la posibilidad de combinar el alto flujo con la CIPA de Lusignac, ¿no? Es algo que nosotros inventamos hace muchos años y que parece ser que ahora está tomando un poquito más de valor. ¿Para qué? Para intentar esa terapia de alto flujo que dotarla de un poquito más de presión. Me gustaría, Rosa, que me hablas de tu experiencia, que seguro que la tienes, sobre la combinación de la... Bueno, y también tú, Valentín, de esta o qué futuro le veis a la combinación de la CIPA de Lusignac con la terapia de alto flujo, que es en definitiva usar una CIPA de Lusignac a través de una gafa nasal de alto flujo, ¿no? ¿Qué posibilidades o qué futuro le veis a esta combinación? Si quieres empieza Valentín y acaba Rosa. Yo empiezo reconociendo que experiencia ninguna. O sea, he visto tus vídeos explicando cómo hacer el montaje. No hemos llegado a tener el fungible adecuado, el circuito del alto flujo en el cual se puede acoplar la válvula de Lusignac. Entonces, experiencia no puedo transmitir, pero como concepto teórico a mí me parece idóneo, porque estás complementando la sencillez, digamos, la tolerancia del alto flujo en la cual el paciente puede comer, puede mantenerlo, pues en ocasiones, como hemos comentado antes, cuadros largos, como yo he tenido de 20 y tantos días, con el alto flujo. A eso además lo complementas con una CEPAP, con un nivel mayor de presión. Me parece que a mí, desde el punto de vista teórico, me parece que puede ser una solución excelente. Me gustaría poder probarla y estoy intentando conseguir el material necesario para poder tener
tener una experiencia real y poder refrendar esta opinión subjetiva que tengo. Pero experiencia, no, en mi caso, no la hay. Y Rosa, tu opinión acerca de esta Yo teórica posible combinación. sí tengo experiencia, pues porque, bueno, cuando la diseñasteis me pareció que era lo ideal, porque la verdad es que el poder administrar a los pacientes que más acondicionado aumenta la tolerancia y el confort, que no es ninguna tontería, porque en pacientes que tienen que estar durante días con terapias invasivas, el hecho de que le proporciones una terapia confortable está íntimamente relacionada con la atención al tratamiento, es fundamental. Y otro aspecto relacionado con el COVID especialmente, que es que cuando el paciente tolera bien una terapia, no moviliza esa terapia. A mí me ha pasado en terapias invasivas con gas no acondicionado, con máscaras orofaciales, que en momentos el paciente está desorientado, está agitado, estos pacientes jóvenes, muchos de ellos han presentado cuadros de encefalopatía, con lo cual no puedes contar con la colaboración de estos pacientes, con lo cual es muy importante que la tolerancia de la terapia. Esto lo conseguimos a través del acondicionamiento gaseoso de las cánulas nasales y con la CAP, con la de posibilidad, que es una herramienta extraordinaria que asegura una presión en la vía aérea más elevada, que en algunos pacientes es absolutamente imprescindible. Como sabemos, la terapia de alto flujo tiene fugas perinasales, tiene fuga bucal. A veces no alcanzas el nivel de CPAP aconsejado o requerido por parte del paciente, y esto lo aseguramos a través de la cipadilosina. Para mí, esta combinación es una combinación perfecta. Muy bien. Bueno, ya para terminar y dar paso a las preguntas de la audiencia, si es que tenemos alguna, ¿qué futuro le veis a esta unidad de cuidados respiratorios que habéis creado de cara a que previsiblemente todo el mundo dice que vamos a tener en otoño un rebrote? ¿Cómo os planteáis el futuro de esta unidad, Valentín? Bueno, a mí me gustaría pensar que hay futuro para la unidad, aunque no haya rebrote. Espero que no haya rebrote, francamente. Pero bueno, pues en estos momentos estamos en una fase en la que esa unidad está pensada, está, digamos, esbozada con dos zonas diferenciadas, que es una zona pues para posibles pacientes COVID o infecciosos, llámale cuando venga la epidemia de gripe o lo que sea, otra zona para pacientes que requieran cuidados de monitorización de este estilo, pero no COVID. Está en mente, está solicitado todo el equipo de monitorización necesario para montar esta unidad. Está también la necesidad de que no puede ser una unidad que esté soportada por unos cuidados de enfermería con un ratio de 1,12 o de 1,8, y todo eso está ahí, aparentemente está en camino y en marcha de montarse. Ahora, yo, como dijo Santo Tomás, hasta que no lo vea, bueno, pues me generan dudas. Yo espero que se convierta en una realidad. Si no hay rebrote, mejor, y que sirva para atender mejor a pacientes con insuficiencia respiratoria de otros orígenes. Y si hubiera rebrote, para que no nos pille como esta vez a pierna cambiada y podamos ofrecer este tipo de atención, este tipo de terapia de una forma más protocolizada, más organizada y sin esa sensación del ejército de Pancho Villa por todos los sitios. Yo espero que se convierta en una realidad. Desde hace muchos años, y Rosa, yo recuerdo conversaciones con ella desde el 2010 o así, en nuestro hospital hay un enorme salto entre las unidades de críticos, como digo yo, la NASA, y la planta convencional. Hay demasiada diferencia, y creo que esta unidad vendría a paliar ese hueco que yo creo que los pacientes necesitan, sea COVID o no COVID. Pues el futuro de la unidad y la integración del servicio de anestesiología u otros servicios en dicha unidad o en el proceso, en los procesos de esa unidad. Bueno, yo considero fundamental que exista una unidad así, una unidad que esté con personal con experiencia, formado,
que nos permita asumir este tipo de situaciones, que espero que yo también que no se vuelvan a repetir, pero yo también lo he hecho de menos, como muy bien dice Valentín, en el día a día. O sea, nosotros tenemos pacientes COVID en este momento, nos quedan 5 y probablemente por lo menos 3 o 4 van a bajar y van a bajar en unas condiciones de fragilidad, fibrosis pulmonar, posibilidad de reinfecciones, o sea, en una situación que yo creo que es conveniente que la continuidad asistencial no sea ese salto al que se refería Valentín, o sea, de tener toda la monitorización, todo el personal, todos los medios, a tener una disposición muchísimo menor de todo esto cuando son pacientes tremendamente frágiles, pero no solo en esta situación ya de residual del brote de pandemia, sino en el día a día. Nosotros tenemos pacientes de todo tipo, politraumatizados, pacientes de cualquier... Yo siempre digo que el tener conocimientos y tener herramientas para tratar una insuficiencia respiratoria, yo si fuese gerente invertiría en esto porque es lo que más rentabilidad clínica e incluso económica da lugar, porque yo siempre, nosotros somos en principio una unidad de referencia para posoperados, trasplantados, politraumas, pero y a veces pacientes médicos, pero el paciente, independientemente de cuál sea su origen, la mayor parte de las complicaciones son respiratorias y muchas veces pues ya el cirujano nos dice, no, este paciente ya se ha curado, de lo nuestro no es, y acaba siendo respiratorio. Y esto se da muy frecuentemente. Entonces, el poder disponer de una unidad de intermedios que disminuya el tiempo de estancia en las unidades de críticos porque los puedas bajar con seguridad a una planta que en este momento lo que intentamos es asegurar más la evolución de ese paciente, pues para que el riesgo de complicaciones sea lo mínimo posible, puesto que, como decía Valentina, hay un salto demasiado grande. Por eso yo, de verdad que si fuese o gerente o responsable incluso económico de un hospital, yo invertiría en esto. Me parece que se ahorraría muchísimo dinero. Desde luego se beneficiarían muchos pacientes teniendo unidades de medios con terapias no invasivas, con profesional de enfermería y facultativos entrenados y formados. Esta es mi opinión. Pues sí, Rosa y Valentín, no puedo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho y me consta que algún director o algún gerente nos está escuchando en este momento. Yo creo que es el momento de tomar decisiones consensuadas, razonables y eficientes con previsión de lo que nos pueda venir y también, como habéis dicho, para el tratamiento de muchos pacientes que se beneficiarían de este tipo de unidades, que son unidades que estamos, no solo los neumólogos, nosotros las estamos reclamando desde hace ya 15 años, diciendo la importancia de espacios físicos con personal formado, con acceso abierto, multidisciplinar, integrado entre los distintos servicios del hospital para dar tratamiento y dar salida a pacientes con enfermedades respiratorias. Esperemos que después de esta situación que hemos vivido, las autoridades sanitarias, los directores y directoras de los hospitales tomen buena nota e inviertan recursos para esta mejoría tan importante de la calidad. Bueno, ha sido un placer esta charla y esta entrevista que he mantenido con vosotros dos. Es el momento de las preguntas de la audiencia. Si queréis contestar. Pues, evidentemente, bueno, inicialmente estaba contraindicada en UCIs, en planta y en todos los sitios. ¿Y qué me parece? Pues un desastre. Un desastre, así se ha demostrado que que esa idea inicial era equivocada, era errónea, que es una técnica que puede aportar muchísimo beneficio a los pacientes y que, no sé, quizás sea una de las causas una de las causas, por lo menos yo voy a hablar de nuestro entorno, no puedo hablar de otros, en el que la mortalidad entre, digamos, los pacientes que ingresaron durante el mes de marzo comparado con la mortalidad de los pacientes que ingresaron durante el mes de abril no tiene nada que ver. Y probablemente, no digo que sea el principal responsable, pero una de las causas sea que al principio era prohibido, ni se te ocurra ni mencionarlo, porque eres un hereje, y luego no fue así, luego se dijo que era bueno, que era positivo y que ayudaba a salvar la vida. Entonces, me parece pues un tremendo error, que lo que hay que hacer de los errores ahora no es mirar para atrás, es mirar para adelante y que no se repitan, sin más.
Sí, la verdad es que yo soy el mayor hereje de España. Cuando en el mes de marzo sacamos las primeras recomendaciones diciendo que había que tratar con terapias no invasivas a estos pacientes, que ningún paciente podía estar sin soporte ventilatorio, que había que establecer el criterio de alerta ventilatoria a los pacientes más leves para evitar la progresión de la enfermedad. Nos dijeron de todo, somos herejes, ¿no? Y ahora, pues, son nuestros amigos, porque ahora han visto lo que tú has dicho, Valentín, que lo corrobora también otro análisis. Es decir, hay un antes y un después en la mortalidad de los pacientes en relación con el uso de terapias, el uso precoz de terapias no invasivas. Eso, como tú has dicho, en conjunto con un mejor manejo clínico global. No sé, Rosa, tu opinión, pero me imagino que será parecida. Sí, por supuesto. Y quiero apuntar una cosa. Inicialmente se hicieron unos protocolos muy bien elaborados de antivirales que se han visto en numerosos estudios la eficacia dudosa o la falta de eficacia. Hay también una discusión importante con los inmunomoduladores que seguramente, bueno, pues servirán. Y hemos dejado de lado el soporte, las medidas de soporte, que es lo que realmente tiene consistencia, ha tenido, tiene y tendrá en toda esta situación. Es decir, independientemente de que vayamos estudiando antivirales, inmunomoduladores, lo que no podemos dejar de lado es el soporte ventilatorio de los pacientes. Hacerlo bien, de forma individualizada, de forma precoz y con las herramientas que precise cada momento, cada persona, cada paciente y en cada momento. Sí, y además yo creo que nosotros somos siempre muy conciliadores, porque desde luego tú y yo, Rosa, somos anestesiólogos y manejamos muy bien el famoso tubo y la intubación. Bueno, es que no estamos diciendo que no hay que hacer ventilación invasiva, sino que hay un timing y un tiempo para cada terapia. Y lo más importante es reconocer y saber cuándo hay que emplear una, cuándo hay que emplear otra y cuándo escalar y desescalar en el tratamiento ventilatorio. Creo que es la idea, ¿no? Es decir, que nosotros, por supuesto, que no vamos a contradecir las grandes guías sobre ventilación invasiva, pero sí que es verdad que las terapias no invasivas tienen su papel en este tipo de neumonía y muchas otras que no han tenido. Esperemos que en un futuro pues podamos tratar mejor a nuestros pacientes hipoxémicos de forma global, no solo a los pacientes que tienen neumonía por COVID. ¿Tenemos más preguntas? Vale. Esta pregunta es interesante. Bueno, ahonda un poquito en lo mismo, que dice, ¿existieron servicios de neumología que no usaron la ventilación no invasiva? Esto ya lo hemos comentado. Que la usaron, perdón, existieron servicios de neumología que usaron la ventilación no invasiva, pero otros contraindicaron esta ventilación no invasiva y nos preguntan, en la audiencia nos pregunta y nos dice, ¿no existió una directriz de la Sociedad Española de Neumología como en el caso de los intensivos? ¿No hubo un consenso? Vale. Sí. Inicialmente, bastante precozmente, la Sociedad Española de Respiratorio sacó un consenso sobre el uso de la no invasiva en el cual en absoluto seguían la corriente de la prohibición. Lo que pasa es que, bueno, luego cada centro pues es un documento de consenso que habrá gente que pueda considerarlo más, considerarlo menos, etcétera. Pero yo no recuerdo cuándo, pero bastante precozmente ya llegó a mis manos el borrador antes de que se publicara oficialmente de un documento de consenso publicado por la Sociedad Española de Respiratorio. ¿Otra pregunta que tengamos? Vale, pásame la siguiente pregunta. Esta no tiene mucho sentido. Vale. Hay una pregunta fundamental que nos hace. Claro, estamos hablando de unidades de cuidados respiratorios intermedios, UCRIs, o como queramos llamarlas. Nos preguntan cómo debe de ser el liderazgo de una unidad tan transversal. Ya empezamos con la polémica, ¿no? ¿Cómo se lidera? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Valentín, Rosa, decidnos algo. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Pues no te puedo dar una respuesta concreta de cómo, quién. Las cosas han ido surgiendo de una forma natural. O sea, yo tengo que reconocerlo, que la que más dinamizó todo esto fue Rosa. Fue ella la que vino a buscarme y decir, Valentín, tenemos que hablar porque esto no puede ser, hay que tomar alguna determinación, etcétera.
En ese sentido fue ella la promotora. Luego probablemente lo que es la atención continuada ha recaído más en neumología y estoy aquí saliendo en la televisión, en la televisión, en el vídeo, cuando ha habido compañeros míos que realmente de estar con el EPI puesto a pie del paciente colocando el alto flujo, ha habido compañeros que han trabajado muchísimo más que yo. No te puedo dar una... Bueno, pues también depende mucho de las relaciones interpersonales. Yo creo que hay que dejar los egos aparcados en un fuera, no hay que, no esto es una lucha a ver quién la tiene más grande, con perdón, ni a ver quién es más gallito y que hay que intentar colaborar y dentro de eso las personalidades de cada uno pues pueden hacerle más idóneo para unas cosas y para otras, y para las de otros para otras. No, ya sé que no es una respuesta concreta en absoluto, pero es que no tengo una respuesta concreta a esta pregunta, ya me gustaría saberla. Yo creo que... ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Yo creo que si hemos trabajado tan bien, si hemos podido conseguir algo, es porque Valentín y yo tenemos, yo creo que una complicidad personal y profesional y un respeto mutuo que ha permitido que esto se lleve a cabo. Quiero decir, yo en los grupos que pertenezco, en las unidades funcionales con varios disciplinares, con varios especialistas, todos aportamos, cada uno aporta su grado de fortaleza, cada uno aporta opinión dentro del respeto, son mucho más enriquecedoras, se basan en el respeto y no se trata de, yo creo que no se trata de identificar, quizá en algunos momentos alguien ejerza más de líder y en otros momentos, y en función de diferentes aspectos o situaciones, ejerza a otra persona. O sea, yo sí que quise involucrar en este proyecto, pues concretamente a Valentín y a algunos de sus compañeros, pero porque personalmente tenemos una complicidad que ayuda mucho. Yo creo que sin complicidad estas cosas no funcionan, es mi experiencia por lo menos, y lo que tenía muy claro es que iba a respetar también que en planta son sus pacientes, yo tengo los míos en reanimación, yo iba a colaborar en todo lo que pudiese, pero siempre dentro del respeto. Esta es mi opinión. Muy bien. Yo repito que la espoleta la detonó ella fue la que la que hizo saltar la chispa y la que empezó el movimiento fue ella. Quizás luego hemos sido en Respi los que hemos ido tirando en el día a día, pero la que hizo el esfuerzo por dar una vuelta a ese axioma de no se debe hacer una invasiva en el COVID, la que hizo el principal esfuerzo fue Rosa. Sí, la verdad es que al final lo importante es obtener un buen resultado y para eso es verdad que es fundamental la actitud de las personas hacia cómo nos enfrentamos de forma conjunta y solvente a los problemas que se nos plantean. ¿Alguna pregunta más tenemos? Sí. Bueno, esta pregunta es de Rafael Artacho, que no sé quién es, o sí. Nuestro, que trabaja en la UCI del Hospital de Montilla y nos pregunta, ¿se debería haber iniciado terapia no invasiva con una frecuencia respiratoria inferior a la establecida como indicación? Dice, siempre se habla del famoso 30 de frecuencia respiratoria y él comenta que nosotros lo hemos hecho con frecuencias respiratorias mayores de 25 con buenos resultados. Hay que bajar el límite de la taquipnea. ¿La taquipnea es el único criterio para empezar terapias no invasivas? ¿Qué opinas? Lo primero, me alegro muchísimo. Rafa, un abrazo. Me acuerdo muchísimo de ti. Hace mucho que no tenemos contacto, pero te mando un abrazo desde aquí. Y la respuesta es muy fácil, sí. O sea, yo creo que no hay que poner el límite tan alto como te digo. Rosa, ¿tú también estás de acuerdo? Yo también quiero saludar a Rafa. Es un gran profesional. Él me enseñó todo lo que sé inicialmente de asincronía. Le tengo un cariño muy especial y un respeto especial también. Y sí, yo siempre digo que yo tengo pacientes en reanimación y a veces tienen saturaciones de 98 y yo le pongo terapia no invasiva. Y tienen frecuencias de 30 y le pongo terapia no invasiva. O sea, yo creo que en la terapia no invasiva hay que ser precoz.
y sobre todo en la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Lo hacemos en los posoperados. O sea, no esperamos, hay posoperados que te vienen en el quirófano y no dices, bueno, como tiene 31 o 29, ¿le pongo o no le pongo? Yo creo que hay que mirar los factores de riesgo que tiene ese paciente, cuál es su comorbilidad, cuáles son los factores de riesgo de que progrese en la insuficiencia respiratoria. Además, teniendo en cuenta que para nosotros este virus ha sido un verdadero ogro, yo le tengo mucho respeto y, desde luego, sí creo que hay que ser precoz y no ser tan estricto. O sea, los protocolos nos sirven como una guía, pero el paciente está ahí, el paciente tiene unos antecedentes, tiene un desarrollo de la enfermedad, depende del momento en que tú lo abordas, y individualizar la terapia. Medicina individualizada, esa es mi opinión. Pues sí, Rosa, la verdad es que es un buen colofón para terminar esta charla. Terapia individualizada, la terapia no invasiva no es café para todos, hay que ver muchas cosas, no hay que seguir muchas veces a rajatabla los protocolos, los pacientes son muy diferentes, reaccionan de una manera muy distinta y bueno, ha sido un placer compartir esta hora y 11 minutos con vosotros dos. Valentín, encantado de conocerte. Rosa, encantado de volverte a saludar. Y creo que hemos abordado un tema muy interesante. Nos habéis contado vuestra experiencia de éxito sobre una nueva forma de trabajar y la necesidad de crear estas unidades de cuidados respiratorios, y esperemos que nos volvamos a ver dentro de unos meses y nos podráis contar más cosas acerca de cómo seguís funcionando en vuestro hospital. Me están diciendo aquí que tenemos una pregunta extra, ¿vale? Vamos aquí en el último minuto. Una pregunta de Juan Garrido, dice: sobre terapia de alto flujo con cánulas nasales hay cierta controversia, me río porque hay controversia, por su limitada capacidad de reclutamiento alveolar y de generar una PIP más alta. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Rosa, Valentín, contadnos. Bueno, mi experiencia ha sido buena, pero yo ya he comentado antes que hay pacientes que necesitan niveles de CPAP más elevadas. O sea, creo que hay pacientes que se benefician de la terapia de alto flujo y creo que hay pacientes que se benefician de la combinación de sistemas de CPAP no mecánicos con el alto flujo. O sea, creo que es una cuestión de individualizar. Desde luego, hay pacientes que necesitan, para obtener reclutamiento pulmonar adecuado, generar más presión de la que conseguimos con el alto flujo. Y efectivamente en estos pacientes convendría utilizar ambas técnicas combinadas. Efectivamente, es un complemento. El alto flujo se queda corto en eso, y ya hemos comentado antes, si la posibilidad de añadir a ese alto flujo una mayor PIP, como hemos comentado antes, con la válvula de glucosamina conectada al circuito de alto flujo, teóricamente por lo menos podría ser idónea para un grupo de pacientes importante. Sí, yo en este sentido quería puntualizar una cosita, porque dado que estoy mucho en redes y hay mucha controversia acerca del alto flujo, sobre todo compañeros latinoamericanos que dicen que el alto flujo no sirve para mucho. Pero sí que es verdad que hay que observar el tipo de paciente que tenemos, ¿no? Gattinoni ha dicho que hay dos fenotipos de paciente, el LIH. Bueno, realmente son estadios de la enfermedad. Pero vamos a plantear un caso clínico muy sencillo. Ese paciente de 30 años, con una fuerza muscular espectacular, con una hipoxemia severísima, que lo que hace para compensar esa hipoxemia es ya no tanto una taquipnea, sino aumentar mucho su volumen corriente. Y entonces lo que hace es autodañarse. ¿Qué sentido tiene en este paciente poner CPAP? Si lo que va a hacer la CPAP es aumentar el daño pulmonar, tiene más sentido controlar farmacológicamente el respiratorio central y poner terapia de alto flujo con una oxigenoterapia en condiciones para minimizar la hipoxia hipoxémica y, por lo tanto, establecer un corte en ese círculo vicioso. Pero imaginaos que tenemos un paciente que también tiene una neumonía por COVID, pero que es un paciente de 30 años, pero que ya es obeso y ya tiene un componente asociado de caja torácica con disminución de la compliancia y, por lo tanto, es propenso a las atelectasias. Y, por lo tanto, ese paciente a lo mejor
no solo tiene una hipoxemia, sino que tiene una hipoxemia o un componente hipoxémico asociado por atelectasias. Ese paciente probablemente se beneficie inicialmente más de una CPAP con un aumento de las presiones para contrarrestar esa disminución de la compliance de la caja torácica y mejorar su hipoxemia. Y luego a lo mejor lo desescalamos a alto flujo. La idea, y yo creo que estoy contestando a Juan Garrido, es que depende mucho de cómo esté la mecánica ventilatoria del paciente a la hora de aplicar o bien un alto flujo o bien una CPAP. Lo dicho por Rosa, lo más interesante es saber lo que pasa en cada momento y tener todas las alternativas y la rotación de terapia necesaria, ¿no? Creo que he querido hacer esta pequeña puntualización porque es un tema que es muy controvertido y la gente no tiene claro cuándo usar una terapia, cuándo usar otra. Tenemos una pregunta más también de Juan Garrido. Sí, ¿cuánto tiempo habéis tenido de tratamiento a los pacientes con COVID? Él habla de ventilación mecánica no invasiva. Contadnos. Yo os puedo contar que pacientes con no invasiva podemos tenerlos dependiendo de los medios que tengamos, ¿no? Nosotros tenemos experiencia en haber tratado pacientes hipoxémicos una semana con no invasiva. Pero en el caso del COVID, ¿cuánto tiempo habéis tenido a los pacientes y con qué terapias? Volviendo a lo que hemos comentado antes, apenas no hemos utilizado la no invasiva en el sentido de terapias binivel y demás. Exacto. Y con alto flujo precedido a veces de CPAP, pues han sido tratamientos muy largos. Yo ya digo, los datos los tengo tabulados, pero tengo aquí la información. Yo sé que ha habido pacientes de más de 23 semanas continuo con el alto flujo, cosa que de otra forma es imposible. Y de 23 días. 23 días. Ha habido algunos de 20 y tantos días. No, días. Semanas. Pues perdón. Días. No ha habido 23 semanas de COVID. Sí. Y de promedio yo te diría que entre cercano a 10-14 días ya han estado. Desde luego más de una semana. De promedio mayor de una semana, seguro. Los casos más extremos, 20 y pico días. Los nuestros en reanimación, 2-3 semanas. Exacto, ¿no? Concuerda un poco con lo que venimos hablando hace años de que el paciente hipoxémico requiere tratamiento prolongado porque necesita un soporte continuado, no tolera desconexiones de la terapia no invasiva y bueno, y cuando no puedes hacer una buena rotación de interfaces o de CPAP o de no invasiva, siempre estamos hablando de no dejarlo sin soporte, pasar al alto flujo, solo alto flujo, es decir, el concepto global de rotación, ¿no? Rotamos la terapia, rotamos la interfase y mejoramos el confort del paciente y prolongamos el tratamiento. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Me están diciendo aquí mis periodistas que controlan toda la transmisión. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Lo dicho, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a ambos. Ha sido una experiencia magnífica y adelante con esta unidad. Muchas gracias por lo que nos habéis aportado y por lo que habéis aportado a vuestros pacientes. Y enhorabuena por todo. Gracias a Vigón y a ti, Rosa, por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, la verdad. Espero que haya sido de utilidad. De acuerdo. Adiós. Adiós.